Hoy, Historias con Prestigio se llenó de buena vibra con la visita de Lorena Escobar, una psicóloga que entiende que sanar también es sentir, crear y expresar. Desde el acompañamiento psicosocial hasta la música, Lorena une la mente y el ritmo, demostrando que la cultura también es una herramienta poderosa para la transformación. Rapera por convicción y pasión, ha dejado su huella componiendo grandes éxitos para la cultura picotera en la región de Urabá, conectando emociones, territorio e identidad. Su historia nos recuerda que la música no solo se escucha, también acompaña, libera y sana. Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Historias con Prestigio. Yo soy Lilibet Palacio y es un gusto estar una vez más con ustedes, con un nuevo invitado, una nueva invitada y una nueva historia en este podcast. Quédese con nosotros porque la invitada de hoy es una mujer maravillosa, grandotota, con mucho talento y ella es Lorena Escobar, a quien recibimos con un aplauso. Loren, ¿cómo estás? Bienvenida a Historias con Prestigio. Hola Lilibet, hola a toda la gente que nos ve allá del otro lado de la pantalla. Estoy muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy un poquito nerviosa, pero también muy emocionada por poder estar aquí contando un poquito de mi historia. No, nada de nervios. Aquí somos tranquilos, aquí somos todoterreno. ¿Sí o qué, José? ¿Sí o qué, Luisa? Bueno, Lorena es psicóloga y también es una mujer enamorada de la música, del arte, y dicen por ahí que también rapea. ¿Eso es verdad? Sí, Sí, rapeas. sí. De hecho, soy rapera hace mucho, mucho tiempo. Solamente que estuve, como dice por ahí Bubalú de Fondrimen, estuve mucho tiempo retirada de la tarima. Pero sí, básicamente lo que hago en este momento es rap. El Ese es rap. como mi género, sí. Oh, caramba, súper interesante. Bueno, vamos a conocer entonces un poco de la vida de Lorena. A ver, ¿de dónde es Lorena? ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? ¿Qué hacía? ¿Cómo jugaba? ¿Con quién compartía? ¿Dónde naciste? ¿Eres de apartado? No, yo soy de Turbo, nací en Turbo y viví allí hasta los 15 años, pues hasta mi adolescencia. Ya luego me fui a vivir 2 añitos en Mutatá y ya desde entonces, desde los 18 años vivo acá en apartado. Ya llevo la mayoría de mi vida viviendo aquí en apartado, acá hice toda mi vida. ¿Aquí has hecho toda tu vida? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde Sí. estudiaste? Estudié en la Universidad de Antioquia, estudié psicología, me gradué aquí también. Aquí. Sí. Bueno, cuando terminaste psicología, ¿qué hiciste? Yo terminé en 2020, estábamos en plena pandemia, así Ujú. que bueno, nos tuvimos que graduar todos como de manera virtual. Eso fue muy triste porque imagínense uno esperando tanto tiempo su graduación con los compañeros y bueno, nos graduamos así. Y terminé en diciembre y ya en enero estaba trabajando. Yo necesité como a trabajar de una vez a ejercer mi profesión y desde entonces pues sigo en eso. ¿Y actualmente ejerces la psicología? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y en dónde? Estuve trabajando hasta ahorita, hasta diciembre, trabajaba con la Unidad para las Víctimas, pero siempre he estado como en proyectos sociales, estuve trabajando con la Jurisdicción Especial para la Paz, con colectivos de mujeres víctimas de violencia, estuve trabajando también como orientadora socioocupacional de jóvenes y siempre como en todo lo relacionado con lo social, también estuve con una fundación que trabaja con jóvenes en sus proyectos de vida, con población migrante, entonces como que todo ahí desde lo social y la psicología. ¿Te gusta el tema de lo social? ¿Te apasiona? ¿Te encanta esto? Sí, y es muy contradictorio porque yo siempre he querido como profesionalizarme dentro de la clínica, de hecho he hecho clínica también, pero siempre termino desarrollándome muy bien dentro de lo social, entonces como que cuando estoy en lo social siento esa pasión y como que, ve, esto sí es lo mío. Pues, ¿Y cómo combinas el tema de la psicología, lo social y la música? yo creo que ha sido la mejor combinación posible, porque el arte ha sido por excelencia una de esas herramientas que ayuda a las personas a gestionar de cierta manera las emociones. Ujú. De hecho, siempre he tenido en mis trabajos en todo el enfoque social y del arte y he coincidido con empleos en donde se ha requerido justamente ese componente.
Por ejemplo, en una fundación donde estuve trabajando con jóvenes, esa fundación trabajaba con arte. Entonces eran con los chicos, me tocó enseñarles pintura, entonces yo también pinto, pintura, maquillaje, dibujo, interpretación, escritura. Entonces me sirvió mucho ese componente. En este último trabajo que estuve con la Unidad para las Víctimas era un enfoque simbólico, así que era como toda esa orientación desde el arte, de cómo las personas tramitaban su dolor, su duelo, las experiencias de pronto en el marco del conflicto armado, cómo desde el arte se podía canalizar esas emociones que a veces es un poco difícil expresarlas en palabras. Entonces muchas personas encontraban formas de escribir cartas, de escribir canciones, de hacer tejido y un montón de herramientas que el arte siempre nos permite, porque creo que ha sido esa herramienta que siempre nos acompaña. Uno puede que no sepa cómo decirle al otro de pronto que tiene mucha rabia, pero siempre hay una canción que lo dice, o que está enamorado de otro, así como cuando uno dedica a las canciones, hay una canción que siempre dice exactamente lo que uno siente. Entonces el arte es ese aliado que está allí como acompañándonos en eso. Ven, Lorena, ¿y en qué momento te diste cuenta tú de que te gustaba la música? ¿Descubriste el tema del rap? ¿Cuándo Bueno, ocurrió eso? eso fue muy chiquita. Cuando estaba en el colegio, yo creo que si alguien se encuentra con alguno de mis excompañeros del colegio, va a Ujú. decir como que, esa era la que cantaba en los actos culturales. Y ¿Y a sí, qué colegio fuiste? yo estudié en la normal en Turbo. En Ese Turbo. era mi colegio y bueno, ya terminé luego acá en el Mutis cuando me vine para acá, para Apartado. Ujú. Em, pero en el colegio siempre era, incluso cuando vine acá también cantaba y me acuerdo mucho que tenía como esa goma de querer cantar. Incluso cuando estaba en Turbo, que vivía en el barrio, me regañaban mucho porque yo iba como al lugar donde siempre se hacían los artistas, que era la barbería del barrio. Entonces era como que no, ese no es un lugar para una niña. Y yo, como que no. O sea, ahí es donde hacen lo que a mí me ¿Te gusta. gustaba estar allí? Sí, porque entonces los chicos improvisaban y me enseñaban y ponían pistas, entonces yo era como que, wow, eso iba saliendo y era la única chica que estaba en ese momento allá, pero me sentía muy cómoda. Entonces siempre era como que mi mamá, mi abuelo, no, ese no es lugar, eso es para hombres, sálgase de allá. Entonces cada que no estaban, yo me Sí, volaba. te ibas Sí, por allá. sí, sí, sí. Liz, entonces nos contabas que descubriste pues desde muy chica que estuviste en el Mutis y que participabas en todos los actos culturales, los actos cívicos y que cantabas en ese entonces. En ese entonces cantaba reggae dancehall, entonces eran como las canciones, la influencia más cercana que nosotros tenemos acá como en Urabá era de Panamá, entonces pues eran como más canciones de Cafu Bantan, de La Factoría, de El Renegado, eran como esas canciones que eran las populares en ese momento, entonces eran las que yo interpretaba y ¿Y cuál, siempre, cuál siempre. cantabas? Una demostración, ¿cierto? Claro, queremos escuchar, ¿no? Hay una canción que siempre me gustó mucho y no sé por qué me conectaba un poco como con la nostalgia de la tierra, porque igual yo viví y crecí en Turbo, nací Ujú. allí, pero me venía para acá y escuchaba mucho una canción que se llamaba Vivo en el Gueto de Cafu Bantan y no sé por qué cuando la escuchaba y la cantaba me sentía allá en Turbo, aunque igual estamos acá súper cerca, pero no es lo mismo los amigos con los que crecí, las calles que recorría, a tener que venir acá y como empezar desde cero. Ujú. Entonces yo escuchaba mucho Vivo en el Gueto, la cantaba pues como en los escenarios de acá del colegio. Y sí, yo vengo de un barrio Jesús Mora en Turbo, entonces como que crecimos en el barrio, venimos a otros espacios diferentes y siempre es como recordando el lugar de donde veníamos. Entonces, Vivo en el Gueto era mi canción. ¿Y cómo dice esa canción? La canción Dale. dice: cuando camino en la ciudad de color y me meto en cualquier callejón, veo como el gueto busca otra opción ante una dura situación, caras a diario de preocupación, inconformidad, desesperación, ansiedad a la superación. Pero la barrera es discriminación y el gobierno oprime mi esperanza y el Oiga, oiga, Ya pero iba a esta llorar, así que me calmo. mujer, ¿te hace llorar la Es canción? que me pone sensible, sí. Sí. Oye, mira qué bonito, qué chévere, mientras ella está cantando aparecían así luces. Lo que quiere decir que esta mujer está para cosas grandes. Bueno, cómo fue tu experiencia o cómo fue tu vivencia, tu niñez en Turbo, en ese barrio Jesús Mora? ¿Qué hacían allí desde niños? ¿Cómo jugaban? Uy. Cuéntanos un poco de eso. A ver, yo no sé, yo siempre he sido como muy voy a contar una anécdota. Mi abuelo me decía que yo era
muy tremenda. Entonces Mm. siempre era como la líder del grupo. Era como que todos estaban afuera y hasta que yo no saliera, llego, mi nombre de pila es Daisy, yo soy Daisy Lorena, entonces allá me conocen por Daisy. De hecho, cuando hay una persona que me dice Daisy, yo sé que es de Turbo. Y Lorena acá. Ok. Entonces todo era como tranquilo cuando saliera, Llegó Daisy, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo era la que decía que jugamos. Entonces sí éramos como 2 cuadras que nos uníamos para jugar. Jugamos mucho Tintín Corre Corre, que era tocando la puerta y saliendo corriendo. Ay, Entonces no. me dan pelas qué por co- eso. En el patio de la casa teníamos casa en el árbol, nosotros teníamos, incluso teníamos un caballo, no sé de quién era ese caballo, pero nos montamos y recorríamos el pueblo en ese caballo. Me da mucha pela por eso. ¿No era de Wendy? Yo creo que yo fui la Wendy de ese momento. Pero éramos muy locos, hacíamos cocinados, teníamos como unas ollas de tamaño así grandecito, entonces hacíamos cocinadito por ahí, pitamos tajada, que queso, que no sé qué, hacíamos de todo y siempre era así. Me acuerdo mucho en diciembre que acá en Urabá nos quedamos sin energía, no sé si recuerdan. Ay, sí. Ese diciembre Dos fue mil uno, 2001. por ahí más o menos, Sí. pero fue un Sabroso. donde más jugamos, o sea, era como que cuando eres niño no dimensionas todo lo que está ocurriendo alrededor de eso, nosotros éramos esperar la noche para quemar una llanta Ajá. y jugar alrededor de la llanta. Entonces, Sí. la que quemaba la llanta era yo, entonces yo siempre era la que me llevaba las pelas. Y mi abuelo era muy, muy bravo, entonces siempre era como que juguemos hasta que llegue don Plinio, que era mi abuelo. Entonces, había alguien que ¿Cómo era se como el llama el abuelo? campanero, Plinio. Así se llama, Sí, Plinio. don Plinio. Ok. Entonces, había alguien que estaba como pendiente cuando viene don Plinio y todos salíamos porque no nos dejaba jugar en la casa, porque decía que pelado en casa ajena, que no sé qué. Entonces, yo siempre los quería llevar para el patio de mi casa, que era gigante. Entonces, de allá apenas llegaba el abuelo, ya salíamos y él inevitablemente se da cuenta que habíamos estado, entonces otra pela más. O sea que el día que Lorena no salía, ese día no quemaban llantas. No No, había llanta, no había luz, todo era oscuridad en las calles. sí, Oye, esa época creo que, pues, ¿qué fue lo que pasó en ese entonces? Habían tumbado unas torres, creo, ¿cierto? sí, 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 Esa sí, se época para recuerda. uno que estaba chiquito fue chévere, fue bacano. También me tocó pues esa experiencia y se reunió, claro, con la diferencia que a mí no me cascaba. Ay, A no, y nosotros sí, por todo. antes nos vigilaban para que de pronto no fuéramos a quemar una casa por ahí o algo, porque también vivíamos en un barrio en un barrio que todavía habían casas de tablita, incluso plásticos Ujú, y todo eso. Qué claro, momentos, ¿no? sí. Listo, entonces eras la líder del barrio, la que incitaba a estos chicos a jugar, la que lideraba los juegos. Siempre te gustó el liderazgo. Sí, me acuerdo que una frase que nunca se me va a olvidar, que antes en algún momento me hizo llorar un poquito, pero ya, pues cuando crecí, mi abuelo me decía que yo era tan tremenda que me decía, si usted fuera hombre ya estuviera en la cárcel. Y yo como que, Ay. ay, abuelo, no, porque siempre estaba haciendo daños. Me acuerdo que él era constructor, él era albañil y tenía unos rollos de cobre y cada que mi abuelo se distraía, cogíamos un rollito de cobre y lo íbamos a vender para comprar cromitos para pegar en el álbum. Entonces él los tenía contados. Era, aquí me falta. Entonces yo ya sabía que había pela, pero luego le decía, pero ya tenemos más cromitos. ¿Y qué hacían con esos cromitos? Colección. Coleccionarlos porque no era como que cada uno tenía un álbum, porque igual a veces eran muy caros, pero sí teníamos como un álbum grupal. Entonces cada uno iba comprando cada vez que podía. Algunos dejaban del descanso. A veces no había para el descanso, entonces era como que, bueno, ¿cómo hacemos? Los cobre el abuelo. El cobre. Entonces una vez me dijo, bueno, ¿le gusta la plata? Y me puso, en la casa había muchos árboles, entonces había un árbol de guayaba y me dijo, va a ir a vender guayaba. Y yo, abuelo, no. Vea, tenía tanta pena que yo salí a vender guayabas, me quedé encerrada en una casa todo el día como hasta las 4 de la tarde. Y cuando regresé, le dije, no, abuelo, nadie me compró. Y me dijo, así, mi comadre me dijo que usted se quedó en su casa y yo, uy, me delato. Así que otra pena. Pero Pero no, sí ay no, pela por todo. sí, mi abuelo nos pegaba hasta por sospecha. Eso sí, vea, pela por todo. Pero hoy en día los emprendimientos, las ventas y todo eso, rico, a mí me tocó vender No, y pero me gustaba y todavía sigo no, yo vendiendo, era venderé. muy, muy, muy tímida. Entonces es muy charro porque con mi No, grupo, se nota la timidez. Sí, súper tímida. no, con los amigos del barrio, bien, pero hablarle a otras personas, sobre todo adultos, yo como que ir a ofrecerle algo, no. Ahí sí no era capaz, ahí sí no, es que no que habla mucho y yo, no, abuelo, ahí sí no. Qué timidez, Ave María. Bueno, y en todo este tema de la música, ¿ya has grabado alguna canción? ¿Cuántas canciones has compuesto?
Bueno, en cuanto a composiciones, yo creo que he perdido la cuenta porque he compuesto más canciones de las que he grabado, pero muchas canciones, por ejemplo, las hacía para algunos artistas que me pedían canciones, que se las escribir artistas de la región. Muchas otras canciones se hacían las hice para pickups de acá de Urabá. Entonces, por ejemplo, yo siempre he sido parte del movimiento picotero desde que llegué acá. Obviamente, pues antes que me había muchísimas otras personas, pero yo llegué de una como que me acoplé aquí porque igual yo crecí con pico desde Ujú. turbo. Entonces, hice canciones, por ejemplo, para picos como el Firu DJ, el Morro de Sí. Animal, La Nueva Ley, el Roiden, varios picos de acá, que son como pues los más reconocidos. Entonces, habían canciones que son, uno las hace y son exclusivas para ellos. Ujú. Entonces, son canciones que no la va a escuchar, por ejemplo, uno en las plataformas digitales, sino que la gente va exclusivamente a esas canciones. Y me acuerdo mucho que de varias canciones que le hice me empezaron a poner como un apodo, me decían es que la reina del sur, y yo, ¿qué es eso? ¿Y cuál? Entonces, Una de esas, bueno, ahorita te pregunto, ¿por qué la Reina del Sur? no sé, eso se lo inventaron ellos. Yo nunca me autodenominé de ninguna manera, sino que simplemente me pusieron así. A ¿La raíz misma de, cultura? sí, ellos. Me acuerdo mucho que ese nombre me lo puso Daddy, que es del Picó el Morro de Animal. Ujú. Él me empezó a decir así, entonces ya era como que la reina del sur, y yo, ay, ¿cómo así? Entonces había una canción que ellos le llamaban, a ver, yo sí recuerdo, mm, ay, no me acuerdo cómo era la canción, pero fue una como de las que más sonó acá, que es un cover de Beyoncé, y esa canción me tocó hacerla en español, y ya fue como la canción más conocida de allí del Pico, y de ahí en adelante pues seguimos haciendo más. No se consigue en internet. No, pero si usted va al Pico, Sí, hay al pico. la gente sabe cuál es, Dios porque mío, es esa. nunca la iré a escuchar. No, Ay, pero por allí Dios. ellos suben como corticos, entonces, de hecho, puede que sea la misma Reina del Sur que le dicen así. Y yo encontré un pedacito la otra vez por ahí en YouTube, entonces era como que, ya lo ves, traidor, esta vez te Ah, olvidé. Esa. sí la he Sí, sí, escuchado, sí, sí, esa. sí la he escuchado. Bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Y qué otra canción, una canción que recuerdes que también haga parte de la cultura picotera que hayas hecho tú? Bueno, hay una canción que hicimos, eso fue, a ver, yo si recuerdo el año, fue 2016 aproximadamente. Esa canción se llama Explícame. La hicimos con un artista de acá de Urabá también que se llama Amado Tobar. Ay, Esa fue una ya canción nos que visitó. creo, sí, Divino. bueno, creo que esa es la canción que nosotros, no era rap, pero era dancehall, la canción que más pegamos acá. em, Se llama Explícame. Y no sé, de pronto la habrán escuchado por allí. Es como una canción de una historia de una pareja que está en un conflicto porque el man es como muy rumbero y ella le dice como que, bueno, ¿y tú por qué sales tanto? Entonces, si tú vas a salir de rumba, yo también voy a salir de rumba. Y la Claro. canción, el coro, a ver si lo recuerdo, dice, hoy me voy de rumba, no dejaré que te burles, haré lo que hacen los hombres, emborracharme con mis amigas y amanecer en la rumba, coquetearle a los hombres, espero que eso te guste, quiero que sientas lo mismo que siento yo. Como debe ser, ¿no? Sí, 50, si tú 50, puedes, yo 50. puedo. ¿Y esa canción en qué pico está? ¿O No, es esa así canción sí normal? fue comercial, la Ok. sacamos ambos y pues sí, en todas las discotecas de acá de Urabá, de hecho todavía la ponen mucho en la zona Caribe, el programa de Apartado Estéreo. Pero es Em, así vieja guardia. sí, sí, Así sí, sí. sí, esa sí la Ok. buscan y ahí la encuentran de una, yo creo que la escuchan Explícame y se llama. explica, Bueno, se les recomienda. recomendada. Esas historias con prestigio nos acompaña hoy Lorena, psicóloga, cantante, rapera. Háblanos un poco del tema del rap. Bueno, creo que el tema del rap se remonta precisamente a aquella barbería de la que les hablaba cuando era niña. Nosotros lo que hacíamos era improvisar, improvisábamos reggae pues de este estilo, pero también rap. Entonces era como que la pista del rap e improvise. Obviamente era un desastre porque pues qué léxico podíamos tener en ese momento, pero era No, pero ay. pero lo que nos saliera. Entonces igual yo era una pelada de 13, 14 años y siempre sentí como que eso era lo que a mí me hacía vibrar realmente. Así que cuando ya buscando un poco mi identidad, porque igual yo soy de Urabá y aquí en Urabá nos atraviesa eso, nos atraviesa el dancehall, nos atraviesa el reggae, nos atraviesa el bullerengue. Yo también he hecho bullerengue incluso porque estuve en una banda que se llama Alma Negra
Entonces también como que tengo un poco de esa influencia, pero en esa búsqueda individual de mi identidad es como que, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir? Y recordé precisamente ese tiempo en el que estaba allá y yo busqué también un modo de conectar mi profesión y lo que son las emociones, que es eso lo que a mí me mueve. Y el rap me permite eso, porque el rap te permite enunciar y denunciar aquello con lo que no estás de acuerdo. Siempre ha sido como por excelencia ese género que ha permitido que incluso desde las comunidades más oprimidas se exprese, ¿cierto? Ujú. Entonces yo siempre he tenido como muchas cosas que decir y ese rasgo muy irreverente que he tenido desde niña, que por eso me dan tantas pelas, el rap me permite canalizarlo y decir precisamente de una forma coherente, contundente, lo que se tiene que decir, pero también esas emociones que uno no siempre dice, como algo que te duele o que te dolió. Tú no siempre te sientas con alguien y lo cuentas, pero en una canción lo pones. Entonces, a Sí. mí particularmente me pasa algo, y es que cuando yo escribo, lloro. Entonces yo Mm. estoy escribiendo una canción y como que estoy desangrándome allí en el papel porque estoy sacando es que ese taco que se le hace uno acá, la música, el rap me permite sacarlo. Entonces he grabado varias canciones, en este momento tengo 7 canciones grabadas, están pues en todas las plataformas. Y ahí cada una tiene como su particularidad que me ha gustado mucho que algunas personas las escuchan y dicen como que, uff, dijiste en esa canción lo que yo sentía. Entonces, pues puede que en este momento mi enfoque no sea muy mainstream, muy comercial, muy lo que me haga mover el cuerpo, aunque siempre la música me hace mover el cuerpo, pero al menos lo que desde mí sale te mueve otras cosas, ¿cierto? Y es como lo que busco y siento que hasta el momento lo voy haciendo con pasos más pequeñitos, porque igual no tengo como un grupo grande, somos mi productor y yo contra el mundo y lo que tenemos que decir y vamos conectando con quien tengamos que conectar sin muchas pretensiones. ¿Y quién es tu productor? Mi productor se llama Felipe Villada, él es productor, también es ingeniero de sonido, tiene un estudio de Ah, grabación okey. acá que se llama Make It Stream, Ujú. también tiene sala de ensayo, es un teso. Saluditos, Pipe. Sí, lo conocemos. Sí. Hemos hecho algunas cositas con él, hemos tenido apoyo de su parte, tanto en Discoteca Prestigio como en el megaconcierto que tuvimos el año Ujú. pasado. Un Sí, teso, muy bueno. muy tesos. Bueno, entonces, ¿cómo canalizas tú, cómo vinculas tú estas emociones de la música? ¿Cómo lo asocias a la psicología? Porque me imagino que teniendo pues ambos conocimientos, sabes cómo domarte, dominarte, no sé cómo decirle. Pues bueno, en general somos seres humanos. De hecho, creo que mi canción favorita mía se llama Humano ¿Escrita y por ti? sí, escrita por Ok. mí. Y pues realmente no nos la sabemos todas, ¿cierto? Ujú. Estamos como en construcción y deconstrucción porque igual aprendemos muchas cosas y en el camino también desaprendemos otras y pues nos equivocamos, ¿no? Y no está de más aprender a reconocer cuando nos equivocamos. Entonces, pues no tengo todas las herramientas, pero he aprendido a irlas construyendo, a ir reconociendo cuando alguna no me sirve, a ir reconociendo cuando de pronto como que hice tal cosa y por ahí no era, eso no está muy bien, porque a veces no es fácil reconocer. A veces es mucho más fácil, como dice la canción Humano, echarle la culpa a otro de Ujú. las cosas que de pronto tú has fallado, porque el malo siempre es el otro, uno no. Sí. Entonces, la psicología me ha dado precisamente esas herramientas en las que yo puedo sacar un poco lo que tengo ahí y ver cómo lo transformo. Y justamente la música es la que permite hacer esa transformación. Pero entonces, cuando tú estás escribiendo una canción que de la nada terminas llorando, ¿por qué crees que se da? Yo creo que termino llorando porque finalmente es como el proceso en el que, como cuando uno coge una bolita de barro de plastilina Ujú. y empiezas a moldear, ¿cierto? Estás moldeando, eso no tiene forma todavía. Entonces tú empiezas como a buscar qué es lo que quieres hacer y empiezas a darle forma en el proceso, empiezas a darle forma en el proceso, estás apretando, las manos incluso se pueden estar lastimando un poquito, pero al final hay como una creación, ¿cierto? Esa creación, que es lo que queda del producto de la canción, como yo les decía ahora, es como si me estuviera desangrando mientras estás sanando una herida, te está doliendo. A veces uno prefiere no tocarla, por eso yo recuerdo que alguien me decía, a veces es más fácil estar enojado que estar triste, porque estar enojado, pues tú tienes la rabia en caliente y gritas y todo, pero estar triste es tocar tu parte sensible y a veces uno prefiere evitar esa parte porque si te tocan una herida te duele, pero si no te la tocan no te pueden sanar, no te pueden hacer la curación y finalmente pues ya empieza a ser costrica y ya luego es una cicatriz. Entonces yo siento que en ese proceso de moldear estoy sanando herida y finalmente llega el proceso en el que me quedo doliendo, pero ahí está en el proceso de cicatrización y ya hay un producto que está listo
para salir y tocar otros corazones y de pronto tocar otras heridas, pero eso es parte de ser humano. Ser humano, y precisamente Humano se titula una de las canciones que has escrito. ¿Cómo dice esa canción y por qué te inspira? Fue mi primera canción de rap que produjimos. Em, Me inspira porque toca un poco hablar de mi infancia, Ujú. de esa experiencia traumática que es crecer, porque no sé quién nos metió en la cabeza de que, uy, cuando sea grande y cumpla 18 años, mejor dicho, es como que, ay, yo en qué estaba pensando. Toca un poco esa parte, pero también toca una parte de lo que decía ahora, de en qué momento aquel con el que, a esa persona a la que puede que uno le tenga rabia por cualquier razón, esa persona puede tener la razón y yo no. Ujú. Entonces, ¿cómo choca eso con mi ego cuando, cómo puedo yo ver que el otro, que me cae mal o que yo le caigo mal, también tiene cosas buenas? ¿Y cómo puedo reconocerle esas cosas sin invalidar de pronto el conflicto que pueda que tengamos? ¿Y cómo puede que en algún momento yo haya sido el lobo de la historia del otro y no Caperucita, la pobre viejecita y la víctima, ¿cierto? Claro. Entonces, esa es la primera canción que a mí me confrontó conmigo, porque creo que pensé poner en ella antes de empezar a decir otras cosas que tocaran lo que sea que toque la música, quería tocarme primero desde lo emocional, como cómo me confronto y cómo soy un ser humano con la humildad suficientemente ajustada para no ir y que esto se me crezca y yo creer que estoy haciendo esto y que soy mejor que nadie, porque igual mejor que mí, muchísimas personas, pero no es una competencia con ninguna persona, sino que cada día estoy compitiendo por ser un poco mejor de lo que era y eso implica eso. Mira, yo pienso, yo creo que no podemos decir es que fulano es mejor que yo soy mejor que fulano. Ujú. Yo creo que todos los seres humanos tienen cosas fundamentales que unidos las pueden complementar y hacer cosas muy, muy bonitas. A veces sí uno tiene muchos encontrones y muchos choques, de pronto porque una persona no piensa igual a nosotros o porque Exacto. viene de una cultura diferente Ujú. o porque tuvo una crianza diferente, entonces uno a veces como que en medio de su ego uno asume de que es mejor o de que tal cosa, pero yo creería que todos los seres humanos somos únicos, que Exacto. somos esenciales, que somos fundamentales y que todos necesitamos de todo. Ujú. Hablo aquí, por ejemplo, de mi equipo de trabajo. Digamos que yo soy una tesa en algo, pero no sé, no tengo la habilidad que tiene José. José es un teso en temas de ingeniería, pero Luisa no tiene el conocimiento de, entonces creo que es que unidos hacemos un buen equipo y pienso que así aplica en todo el mundo, todo. De hecho, mi palabra favorita en el mundo, solita así solita, es Ubuntu, que es de la filosofía africana, que significa soy porque somos. Ningún ser humano se sostiene solo, nos sostenemos en otros. Somos seres Exacto, sociales. total. Lo que decías, puede que alguien sea muy bueno en algo y yo soy muy buena en otra cosa y eso lo complementamos y nadie pues hace casa solito. Digamos que hay personas que sean un poco más introvertidas pues por un tema de personalidad, pero siempre necesitamos de otro. La comida que nosotros tenemos en la mesa, alguien la sembró, el plato Sí. en el que comemos algo, alguien lo hizo, el agua llega a nuestra casa porque alguien puso la tubería, hizo las conexiones y todo eso, nos cubrimos con la cobija que alguien tejió. Ujú. Entonces, somos el resultado de muchas otras personas, de muchas luchas, de un montón de cosas que estuvieron allí antes que nosotros, ¿cierto? Entonces, es imposible pensarse como seres individuales. Por eso yo creo que, no sé, de pronto desde lo personal siento que el egoísmo no es nuestra naturaleza, sino que de cierta manera lo hemos aprendido también por un tema de supervivencia, pero ahí siempre encontramos la forma como de encontrarnos y de juntarnos. Por eso uno no va a una discoteca y hay una sola persona bailando, uno no va como a cierto espacio y hay una sola persona, ¿cierto? Los espacios generalmente son comunes. Entonces encontramos aún cómo podemos poner a conversar las diferencias, que es lo que me parece de los retos más complejos, pero los que más necesitamos justo en este momento, porque las divisiones se crearon precisamente para mantenernos en unos polos donde no podemos ver que las necesidades son comunes. Ujú. Pero cuando logramos encontrar que tenemos diferencias, pero son más las cosas en comunes lo que nos conecta y lo que podemos hacer, como cuando se unen las aguas, pues ahí es donde logramos muchísimas transformaciones mucho más grandes. Súper interesante, pero aquí queremos escuchar humanos. Otra vez a cantar, mijita, porque tienes una voz hermosa. Voy a tratar de no llorar. ¡Ay, no! No, no va a llorar. Bueno, humano dice así. Una mañana desperté y llovía fuerte. Pensé, no iré a la escuela, pero si tengo más de 20, por un momento me perdí en mi propia mente mientras me envolvía la nostalgia lentamente.
Cerré los ojos un momento y recordé cómo era despertarme con el olor a café. Sábado 7:30 viendo Los Hermanos Grimm, Tom corriendo tras de Jerry y Silvestre de violín. Y ahí estaba, qué simple era la vida, qué sencilla, jugaba a ser adulto usando enormes zapatillas, las faldas de mi madre, los vestidos de mi tía, deseaba crecer pronto sin saber lo que venía. Y después de tanto afán por crecer, al fin lo hice. Oh, qué golpe la realidad. No es como quise, no todo es color de rosa, también hay claros y grises, responsabilidades, fracasos y cicatrices. El coro dice así. Todo no puede ser perfecto y está bien, hermano. Si solo soy un ser humano, ¿quién dijo que puedo tener todo controlado? Si solo soy un ser humano, hay días en los que pierdo y días en los que gano. Si solo soy un ser humano, acepto mis errores, yo me he equivocado. Si solo soy un ser humano, solo soy un ser humano. Yo le dije, no, no vas a llorar y casi, yo le dije, no vas a llorar y casi lloro yo. Dios, qué canción tan bonita. Y Muchas creo que gracias. todas, los del 90 para acá, yo creo que todos estamos marcados por la misma historia que cuento de los Sí, hermanos Green, que Tom y Jerry, que sí. me encanta. Y sabes que me llama mucho la atención porque yo también quería crecer rápido, yo también me ponía los zapatos de mi mamá, los zapatos de mi tía, porque yo quería ya ser adulta. Y ahora yo tengo dos niñas y la más chiquita ya me dice, mami, yo no quiero crecer. Y yo, mi Ay, amor, sí. pero ¿por qué? Es que la vida de los adultos es muy aburrida, todo el tiempo trabajando. Yo quiero estar así, niña, estar en mi casa, quiero estar todo el tiempo en mi casa. Así me dice. O sea, y entonces esos niños ahora vienen con un Con chip, otro con chip. otro chip. Ella me dice, yo no quiero crecer porque los adultos todo el tiempo están trabajando y yo quiero estar siempre en mi casa. Y mi hija me dice, yo tengo una hija también, tiene 17 años. Mi hija me dice, mami, ya casi saco mi cédula Está feliz y me por... la voy a poner aquí en la frente. Y yo, ay, mi amor, yo quiero hacer como dice Diomedes, quiero protegerte de ese mundo, pero no puedo porque te va a tocar recorrerla sola, pero aquí estamos igual, ¿cierto? Mm, Porque no es lo mismo, pues creo que las infancias son muy diferentes ahora, claro. tenemos muchas otras herramientas y encontrar como el equilibrio entre dar el amor y la libertad y el sostener y ir acompañando es más complejo. Mi hija es un ser humano hermoso. Yo siento que ha sido muy diferente pues mi crianza y la suya, pero siento que he hecho un trabajo bonito. Entonces cuando la veo siendo ese ser humano que es, me siento muy orgullosa. En su rebeldía de la adolescencia, pero aún en medio de esa rebeldía es la conciencia que también va generando. Entonces como que la capacidad de reflexionar cuando de pronto algo no ha estado bien, de acercarse dentro de lo que su adolescencia le permite, porque ellos ya no son como que te quiero abrazar todo el tiempo, sino Ujú, como que, bueno, ya estuvo bien, pero me acerqué porque necesitaba. Entonces, ujú. me siento muy orgullosa de la persona que está creciendo allí. Ay, va a sacar su cédula, pero no va a ser tan fácil. Una mini historia, una anécdota con el tema de la cédula. Una de mis amigas de mi infancia, cuando sacó la cédula súper contenta y le dieron ¿cómo se La llama? contraseña. La contraseña y sale y se la golpea así en la mano y, y es que a estrenar cédula. Agarró la moto de su mamá y se fue para el Ortiz. Y le hicieron un comparendo. Ay, no, La estrenó. la estrenó. Jamás voy a olvidar esa historia. Lorena, ¿cómo te consiguen en redes sociales para las personas que quieran ver lo que hacen, las personas que quieran estar más cerca de tu música, de tu contenido? ¿Cómo apareces en YouTube, en todas tus redes sociales? Bueno, me encuentran en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en todas las redes como Lore Escobar, en YouTube Lore Escobar Rap, lo mismo en Instagram. Entonces me encuentran como Lore Escobar o Lore Escobar Rap, así, Lore. Ujú. Y ya estoy en todas las plataformas. Ojalá y terminen de escuchar Humano porque de ahí para allá es como una historia. La forma que yo tengo de escribir las canciones es como un tipo cuento, pues Ujú. algunas,
Entonces empieza como la primera parte, tiene luego un nudo, un desenlace y un final. Entonces, Humanos se los recomiendo porque ya la empezamos a escuchar, terminen de escucharla y por ahí tienen otras muchas canciones que yo sé que también les pueden llegar acá al corazón. La vamos a escuchar. Esas son historias con prestigio. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos a este podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Llegué nerviosa, pero muy contenta. Ay, te dije que de aquí salías, aquí somos descomplicados, Qué aquí. espacio tan bonito, en serio. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. ti. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales, nos consigues como Historias con Prestigio. Yo soy Lilibet Palacio. Y si tienes una historia para contar, búscanos, porque recuerda que cada voz merece ser escuchada. Hasta entonces.